Ok. eh, bueno, muy probablemente, es decir, será la penúltima sesión y la próxima semana tendremos nuestra última sesión por una mera convención, porque lo que estamos trabajando es infinito. Por lo menos terminará cuando termine nuestra vida actual como quienes somos o queremos ser. Caligo, Elidet, Graciela. Es decir, pues es un proceso sin fin, aunque decidamos no sostenerlo. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez iniciado el proceso de autoconocimiento, aunque uno lo olvide, sigue activo en un plano profundo y puede aparecer en 7 semanas o puede reaparecer en un año o puede reaparecer en 23 años, pero queda latente, como la danza. Cuando decides entregar tu cuerpo a hacerse danza, puedes interrumpir un proceso práctico, ¿no? Y decir coloquialmente, pues no estoy bailando ahora, pero la danza ya como estado del cuerpo sigue latente. Has sembrado una semilla que no muere a diferencia de muchas otras semillas, que queda latente aunque no germine. Que germinó y no creció, no importa, no se pudre la semilla, puede germinar otra vez. A eso me refiero. Quiero agradecer la oportunidad de que hayamos tenido este proceso en fidelidad a lo que implica el proceso. No buscar respuestas, sino sostener las preguntas, ir en busca de definirlas, ir en pos de hacerlas más agudas, dejar que nos penetren las preguntas, generar nuevos cuestionamientos a partir de las preguntas ya. Al parecer hay un corte de conexión en la casa de Emilio. Creo que vamos a esperar un ratito. Sí, salió por lo visto no está entre nosotras. Salió de la reunión. Bueno, compañeras, se fue la luz en casa. Aquí estamos.
esperando pacientemente. Sí, Emilio, ahora sí. A mí se me escapó el tren, así que tengo más tiempo. No, le perdimos otra vez, me parece, ¿cierto, Caligo? No, yo creo que está, pero al parecer ¿Me están reconfigura. escuchando ahora? Sí, Estoy en el teléfono. Sí, sí, ahora te sí. escuchamos. Sí, se oyó ahí qué significativo. Hola. Bien, bien, bien. Activo, ¿no? Estamos en contacto, atendiéndonos, lo que implica una conexión consciente, dirección de la atención, percepción a varios niveles, y de repente se apaga. Es un emblema de lo que ocurre con el trabajo personal. El trabajo lo podemos sostener por breves instantes y de repente se interrumpe y caemos en lo que Gurdjieff y otros maestros llaman que se llama mecanización. Es decir, caemos en la vida. Emilio, te perdemos un montón. Y Ahora sí volvimos. salió, Caligo. Nos hemos Sí, quedado tú y yo, ¿no? volvimos a perderlo. Yo estaba diciendo que Mercurio retrógrado, ¿no? Esto es súper típico de Mercurio retrógrado. Ay, acá en Ecuador, a eso de las 11, o sea, hace una hora y media, sucedió un temblor igual. Ah, sí, qué Sí, fuerte. sí, así que el mundo está ahora con una energía muy, muy Sí, fuerte. yo también lo siento, Caligo, porque mira, justo ayer desde la luna nueva, yo estoy también en temblor, me voy, o sea, con muchos cambios. Creo que estamos ahora justo en este momento cuando el mismo silencio como que se pronuncia Exacto, y exacto. pide callar y observar. Así, sentir como más a nivel vibracional que a nivel verbal realmente. Sí, es verdad, cariño.
Oh, compañeras, qué significativo que me hayan esperado. ¿Me copian ahora? ¿Me pueden escuchar? Sí, Emilio, ahora te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bien, estaba yo diciendo que justo esto puede venir como un ejemplo adecuado, sin forzar las cosas, muy adecuado, al respecto de lo que ocurre con el trabajo de autoconocimiento. Uno tiene la intención de llevarlo a cabo. Uno puede estar convencido de que es indispensable en la vida. Incluso uno puede sentir que sabe que es el trabajo más importante que se puede hacer. Y sin embargo, soltarlo, como cuando ocurre el apagón, se interrumpe. Uno se desconecta literalmente. Se desconecta de qué, Emilio, se desconecta de la atención que requiere el trabajo. Y cae en el sueño, en el automatismo. Volvemos a la rutina de funcionar, aparentemente, entre comillas, funcionar en una vida también, entre comillas, normal, pero estamos dormidos. Hasta que se genera otro arranque de atención y nos volvemos a conectar con el trabajo. De hecho, sin exagerar, la estabilidad del trabajo de autoconocimiento puede ser de algunos minutos, 10 minutos, 2 horas. Estamos convencidas y apasionadas de realizar el trabajo y ponemos en juego las prácticas y ponemos en juego la teoría que viene de lecturas que lo mencionan con mucha precisión. Este proceso de transformación espiritual muy ligado a un manejo alquímico, ¿no? Por pasos, por combates específicos contra los actos maquinales, ¿no? Un resumen breve de lo que hemos trabajado ahora, poner en acción las dietas mentales, desechar absolutamente la ingestión de pensamientos negativos, dolorosos, que nos hacen daño, que nos llenan de miedo. Estamos en dieta, ponemos esa práctica, ¿no? En concomitancia, favorecemos el consumo, el ingreso a nuestro cuerpo de pensamientos que nos brinden sostén, que nos brinden seguridad, que nos proporcionen fuerza, que nos alimenten la motivación, que expandan nuestros horizontes de decisión. ¿Mm? Tenemos esa práctica, tenemos la práctica de desechar, además de purificar nuestros cuerpos de situaciones que quedan albergadas ahí, memorias dolorosas, ¿no? Desactivarlas y desecharlas. Tenemos esa práctica también. Tenemos diferentes prácticas de observación. Tenemos diferentes estrategias, conjuntos de procesos y procedimientos. Y volvemos a caer en el sueño. Sin embargo, llega así de brusco como el apagón que me ha sobresaltado, llega la interrupción del trabajo y volvemos a la vida normal. Incluso en algunas ocasiones, cuando notamos esto, nos decimos, bueno, pero es que la realidad es real y tiene sus demandas y me encanta esto que hago con lo del trabajo que sé y que además Emilio propone, pues es muy hermoso, pero tengo que ocuparme de mi vida, tengo que ocuparme de mis obligaciones, tengo que atender. Nada de eso es real. Esa es una vida maquinal. Sí, ya sé que es muy absorbente y parece que es la única opción, la opción demandante, y que todo lo demás es un poco vagar, un poco dedicarnos un poco al ocio creativo, ¿no? En absoluto. O sea, ahí sí les pediría, definamos esto con mucha claridad, ¿no? El terreno del trabajo sobre sí mismo, sobre uno misma, no es de ninguna manera un lujo al que le podamos dedicar algunos ratos de ocio cuando allá tenemos las obligaciones de la vida real.
no lo consideramos así. De ninguna manera lo consideramos así. De ninguna manera consideramos la danza como una cosa accesoria que a manera de privilegio nos permite, si quieres, un escape de las rutinas. En absoluto no. No hay manera en que podamos conceder eso, porque si no, no estamos ya absolutamente perdidos, ¿no? A lo maquinal. Estamos ya absolutamente entregados a la rutina del sueño despierto, a la rutina de la vida que no va a tener otra consecuencia más que ocupar el tiempo hasta que sobrevenga la muerte y no hay ninguna posibilidad de trascendencia. No, negamos esto, negamos que la dedicación que nosotros entregamos al trabajo de autoconocimiento y que pasa por la danza y que pasa por otras formas artísticas, espirituales y de inteligencia mística en busca de hacernos un alma, sean un espacio breve de lujo entre lo que realmente vale la pena. De ninguna manera. Es todo lo inverso. Lo que se nos aparece como real, la vida convencional y lo que aparece como obligaciones, es absolutamente contrario a lo que vale la pena. Eso es lo que se nos ha enseñado. Es una narración, insisto, con una figura que había dicho yo anteriormente. Es un mito personal a partir de un mito social, ¿no? Y nos embarga como si eso moviera nuestra vida. Es muy tajante lo que digo, pero es un camino de encrucijada. Si tomas por un sendero, ¿no? Entregas entonces lo que resta de tu tiempo, energía, experiencia a la demanda de normalidad que tiene que ver con la norma, a la demanda de realidad que tiene que ver con la orden del rey, ¿no? El dictamen real. ¿Quién es el rey? El sistema narrador de esos mitos, ¿no? En otro sendero, ¿no? Sabes que estás enclavada en la red de esos mitos personales, pero que puedes, a través de un trabajo que es autónomo, que es absolutamente nuestra responsabilidad, comenzar a salir de eso. Estamos en esa encrucijada. Así de tajante lo tengo que poner, no es una interpretación mía, es de esta manera. Y me gustaría ser claro en esto. Intento ser claro. Díganme ustedes, por favor, si hace sentido lo que digo. ¿O no queda claro? ¿Es así? No es tajante, suena tajante porque para la mayoría de la gente que existe, esto es algo que no, creo que no buscan tener acceso, digamos, a comprenderlo. Por lo tanto, puede sonar tajante, pero para los que lo vivimos a diario, es algo que tiene el mayor sentido realmente. Gracias, Caligo. ¿Qué opinan ustedes, Elidet? No sé si Graciela pueda hablar o esperará a que llegue a su hogar para intervenir. Elidet, ¿tú sí me escuchas? Sí, Emilio. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bríndanos tu posición. Comparte tu parecer. Pues mira, tampoco me parece tajante porque precisamente es lo que nos hace estar en, en estado de danza, ¿no? Si no, eh, se vuelve, vaya todo un, no sé, simplemente
pues digamos, como un vacío, ¿no? En ese sentido, donde donde no podríamos transmitir, pues realmente gran cosa. Exactamente. En ese orden de ideas entregados a la convención, solo podemos repetir la convención. No hay otra manera, porque este imaginario de mitos, de estructuración de narraciones a través de socializaciones que se han repetido, es tautológico, es un proceso tautológico. ¿Qué quiere decir tautológico? Precisamente eso, que se repite a sí mismo. Y se repite a sí mismo con una lógica que ordena esta realidad, la lógica más fuerte, estructuras de regulación, estructuras de regularidades, causa y efecto, lo probable, lo posible. Insertos en la realidad, solamente podemos repetir la realidad, con algunos escapes de matiz personal que también ya están normalizados, ¿no? Los momentos de ocio y creatividad cada vez menos pasan por la filosofía y las artes, que son dimensiones que exigen una intervención del libre albedrío de las decisiones, y son sustituidos o tratan de ser sustituidos, por ejemplo, por el streaming, ¿no? Sí, pero tienes 157 canales para elegir. La elección se mantiene. Sí, pero Netflix puedes establecer películas por todas las categorías imaginables. Y si quieres arte, tienes Movie. Sí, espérame, eso es programado también. Me das la ilusión de que elijo, ujú, pero entre una variedad que está determinada por ti. Ujú. Puedo encontrar algunas excepciones que favorezcan mi proceso, dado que en este río revuelto se han filtrado posibilidades muy grandes que de ninguna manera podemos desmerecer. Yo en lo particular no desmerezco, las utilizo para trabajar. Esta gran oportunidad de tener acceso a contenidos que son en otras épocas han sido muy caros, me refiero a libros, a música, y también muy difícil de obtener, o tarda mucho tiempo, ¿no? Para desembolsar muchos de los contenidos que comparten los seminarios, tendría yo que haber realizado una inversión, sin exagerar, de miles de dólares. Hay libros que paso que cuestan en la edición en papel hasta $250. Música que también es cara y se va acumulando una fortuna si lo hubiéramos podido tener en un mundo análogo como en el que yo crecí en mi infancia. Los dispositivos actuales, que si bien, repito, fomentan aún más la enajenación, tienen resquicios que me permiten obtener esos contenidos y manejarlos. Pero para ello, para acceder a eso, no está el valor en los contenidos en sí, sino la vocación de trabajo, ¿no? Es el viejo adagio que parece muy simple, pero que es muy valioso. El que busca, encuentra. Y la búsqueda, es lo fundamental para que se suscite el encuentro. El encuentro puede aparecer de manera aparentemente azarosa, lo que hablábamos en la sesión anterior de la acausalidad. Es otra lógica. Ya no estamos en el trabajo de autoconocimiento, ya no dependemos de la lógica causa y efecto. Ponemos en juego otras lógicas que pertenecen al territorio de la poesía y que pertenecen al territorio de la danza, entendida como un fenómeno poético, como experiencia poética. ¿A qué me refiero con estas lógicas? De base a la lógica en donde la contradicción es factor principal de dinamismo. Los opuestos que se ponen en juego en una situación aparentemente contradictoria, que
es muy directo de ver, ¿no? Un elemento y su opuesto, se puede generar esa contradicción y en el terreno normal se crispa. En el terreno de la danza, todo lo contrario, es, repito, factor generador de dinamismo, la paradoja, incluso el caos. De ahí viene esta frase que siempre conviene recordar de Nietzsche, ¿no? Es necesario tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. La estrella danzante es el símbolo de nuestra capacidad de trascendencia. El caos dentro de sí es ese desarreglo intencional de los factores que han sido normalizados por la demanda de lo real, que han tratado, que nos han impreso, que nos han compartido como única opción, la unidireccionalidad, el tiempo en una línea que corre en una sola dirección, pasado, presente y futuro. Las posibilidades de desarrollo corporal, infancia, adolescencia, edad adulta mayor, ancianidad, etc. Los relatos que corren como si fuera todo en un cauce, ¿no? La vida ordenada en senderos lineales y atendida por el sistema en compartimientos pequeños que son dosis, el universo de las dosis. Tu dosis de amor, tu dosis de nutrición, tu dosis de entretenimiento, tu dosis de sexualidad, tu dosis de espiritualidad, ya programado y vendido, incluyendo la espiritualidad. No me den dosis. Al diablo con las dosis. Quiero este amasijo, este revoltijo donde las cuestiones no se presentan en cajitas, en empaques medidos para una atención inmediata, ¿no? Quiero desplegarme en el torrente de este caos en donde, repito, en situación de danza, en el estado de danza, puedo tomar varias decisiones a la vez. El tiempo corre en varios niveles a la vez. Lo que es recuerdo es lo que está haciendo presente. Lo que es futuro es lo que está haciendo presente. El presente es continuo, pero el presente no es un punto fijo. Es un dinamismo exuberante, extático, el estado de éxtasis, donde trasciendo los esquemas de la simetría, donde voy más allá de los arreglos en conjuntos ordenados. No significa caer en un despedazamiento, significa hacer de la fragmentación una coherencia particular. ¿Particular con qué? ¿En orden, en relación con qué? Con mi libertad. La libertad de realmente decidir cómo compongo. La composición ahora está a mi cargo. Ya no está a cargo del mito de la esposa, del mito del hijo, del mito del padre, del mito del ciudadano mexicano, del mito de la ciudadana ucraniana o española. No, ahora está a cargo de una entidad que rebasa su nombre. Rebaso mi nombre, rebaso mis datos, rebaso incluso la percepción de las relaciones que me identifican como familiar, ¿no? Que me sigan llamando Gustavo Emilio Rosales, claro, adelante, con toda... Yo hoy me llamo Olmo, mañana o en la tarde, ¿no? Seré Tormenta, seré un ciudadano de la tradición eslava, sumergiéndome en los contenidos de los místicos ortodoxos, quizá de Dostoyevsky, que a su modo era místico, o estaré en concomitancia con las enseñanzas sufíes, ¿no? Seré contemporáneo de Rumi, a la vez
estate atenta, estate atento, Emilio. Es lo que se requiere mínimamente. Vas a dejar de estarlo, se va a volver a ir esa luz, esa energía, y vas a quedarte desconectado de esta intención de abismarte en la lógica de tu propia libertad, la lógica que tú decides, la manera de hacer esas composiciones de acuerdo con tu poder imaginario, poder que reconoces cada vez más como una entidad de lo que comúnmente se llama lo divino. Dios no está dentro de ti, Dios eres tú eres Dios. Diosa, si la quieres llamar en femenino, como la quieras identificar, no es una entidad trascendente, es la entidad inmanente que Spinoza nos compartió hace cientos de años. Yo soy Dios, creador de mi universo. La facultad más grande que puedo poner en acción ahí es mi potencia imaginativa en libertad, en esta capacidad de decidir. La voluntad es acción de la libertad. Acción de la libertad en la potencia que me mueve. La llamo de varias formas. Ha sido llamada amor sin que tenga que ver con lo romántico. Ha sido llamada amor en el sentido, si quieres, más funcional del amor, que tiene que ver con el fuego. ¿Cuál es el sentido? Todo lo recibe, todo lo procesa sin excepción. No hace una sola excepción imaginable. Todo viene a esta potencia, todo lo procesa y todo lo convierte en nuevo acto. Ahí está, sin romanticismos, sin idealizaciones. Es esta cuestión que físicamente se enuncia como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Insisto, sin pesimismos nos desconectamos. Por más experiencia que tengo años trabajando en este proceso de autoconocimiento, me olvido de mí. Pero vuelvo. Lo que no me olvido es que siempre puedo volver. Este proceso es complejo, tiene varias cuestiones, pero hay una cuestión fundamental. Si tú ahora me preguntarías, bueno, pero en esta complejidad en la que salimos constantemente y constantemente regresamos por este convencimiento que tenemos y que hemos expresado de que todo nuestro cuerpo comprende que no hay un hecho más importante que liberarnos del sueño, que trascender las fronteras de la convención. ¿Qué sería más importante? ¿Qué sería una guía? ¿Qué una llave? ¿Qué un mapa? El recuerdo de sí. El recuerdo de sí es el punto más importante del trabajo, compañeras. Y a eso quería dedicar esta sesión. Antes de hablar del recuerdo de sí, quiero preguntarles si tienen comentarios hasta este momento. Caligo en el chat. El único comentario es el de confirmar lo que dices. Comentarios o peticiones, ¿no? Comentarios o dudas. Yo creo que lo que agregaría aquí, aunque
no sé si sea de verdad, o sea, necesario agregarlo de manera extendida porque siento que se lee entre líneas en lo que dices. Es esta cuestión de no entrar en la lucha con nosotros mismos cada vez que suceden estos momentos de desconexión, porque en realidad es nuestra propia mente y esa voz que está ahí, voz mental, voz racio, la que procura en cierto grado manipulando, demostrarnos que en el momento en el que nos desconectamos, por un momento, por un instante, eh, es una especie como de fallo, porque en realidad fallo no hay, es parte del proceso. Estos momentos de desconexión también son lugares de revelación, porque sirven también de impulso, ¿sabes? Es como de alguna manera eh, sentir que a veces tocas el fondo, pero el mismo fondo sirve del punto de empuje para el retorno hacia el centro. Entonces sería, no sé si extraño, ¿no? Simplemente yo no creo que alguien podría manifestar que nunca tuvo estos momentos de desconexión. No sería verdad, creo. Todos los tenemos, pero somos nosotros mismos los que los calificamos como desconexión o como lugares de llegar al automatismo, pero son parte de, es parte de fluir. Entonces, más bien en vez de entrar en lucha con estos lugares, porque la lucha en sí es la que también nos lleva a perder más energía. Creo que más se trata del simple hecho de no luchar contra estos estados y dejarles también hacer presencia. Pero aquí, ojo, por más que hagan presencia, no son lo que soy, no son lo que soy siendo. Hacen presencia como cualquier otra cosa, como el apagón de luz, como un temblor, como una noticia de alguien de tus seres queridos que de repente se encuentre enfermo, o sea, como emociones que surgen y se van, como el sentir alegría y también sentir ira, es todo lo que hace presencia y forma parte del existir, pero no es lo que soy siendo. Así que yo creo que ahí está como la mayor, ¿sabes? Estoy pensando ahora por alguna razón inexplicable en el rey Salomón, cuyas enseñanzas han tenido una profundidad abismal. Si es que alguien de los presentes acá ha leído alguna vez, porque son partes, digamos, o sea, partes de Biblia, ¿no? Proverbios y bueno, otras partes que fueron escritas por él. Igual hasta existe pues la idea de que el mismo libro de Eclesiastés fue también escrito por el rey Salomón. Pero bueno, no es el punto. A lo que me refiero es que en esta profundidad de sabiduría refleja en estas enseñanzas que ha dado. Eh, Existen como historias de que el mismo rey Salomón tenía sus momentos de desconexión, momentos en los que se abismaba en los placeres muy carnales, muy animales, muy instintivos, de beber y tener múltiples mujeres y estar ahí, o sea, en un estado
que él mismo después en sus enseñanzas de alguna u otra manera invitaba a no sumergirse, ¿no? Ahí. Y yo considero que no hubo ningún fallo en este sentido, en lo que era él, ¿no? Eh, porque estos momentos de existencia que emergían en él, o llamémoslos, ok, llamémoslos como momentos de desconexión, no descartaban en absoluto la sabiduría que tenía aquel ser, y en realidad, o sea, lo que él fue era su sabiduría, era esta percepción de tener esta luz divina en él mismo. Lo pongo solo como ejemplo, ¿no? Pero de todos aquellos grandes sabios, gracias a los que también tenemos la posibilidad de tocar lugares que tal vez no sean muy accesibles para muchos seres existentes, comprendemos que ningún ser humano eh, de los que poseen esta sabiduría y la traen como una luz de conciencia hacia la humanidad, ninguno de ellos es perfecto o fue perfecto, porque la perfección como tal no existe. Entonces, en vez de estar en esta especie de persecución de la perfección en nuestros procesos y entrar en la lucha con los momentos de desconexión, hace presencia el hecho de tratarlo desde estos lugares de amor universal, amor divino del que estás hablando, de que todo hace presencia de una u otra manera, y los momentos de desconexión también hacen presencia, pero no definen lo que somos. Creo que de alguna manera, o sea, resumí lo que dijiste porque no agregué nada nuevo, pero siento que es eso, al menos en mi camino de autoconocimiento, el lugar que siempre me generaba como mayor movimiento interno era exactamente esta cuestión de a veces entrar en la lucha con los momentos de desconexión y estar atravesando unos lugares de una especie, no sé si como de pesadumbre interna, ¿no? De saber que de nuevo me desconecté y de nuevo necesito como, siento necesidad y deseo regresar a este como lugar de centro, lugar de equilibrio, pero al mismo tiempo, cuando sueltas esa lucha, es ahí donde comprendes que la lucha como tal no existe y la perfección como tal no existe, y todo lo que sucede puede suceder millones una vez, pero no define lo divino o divina que soy. Gracias, Caligo, por este, no diría resumen, sino el habitar lo que se está poniendo en juego la sesión. Te darás cuenta que el decirlo, que el pensarlo, es muy importante porque lo haces tuyo y lo reconoces en tu experiencia. Te darás cuenta de eso. No es igual a lo que yo digo. Parte de lo que yo digo para habitarlo desde tu experiencia y entonces cobrar conciencia, caer en cuenta. Sí me pasa esto y me pasa así. Y entonces expandimos. Nos ha pasado a todos, incluso a espíritus que son muy reconocidos como grandes maestros. El sabio Salomón, legendario maestro. Otro legendario, místico católico de los carmelitas descalzos, poeta, visionario del siglo XVI, Juan de la Cruz, también llamado San Juan de la Cruz, habla de la noche oscura del alma.
este momento en donde el más ferviente buscador de Dios se extravía, se pierde sentido. El alma cae en un extravío, ¿verdad? ¿Cómo puede reorientarse? ¿Cuál es una cuestión técnica que podemos buscar? Porque podemos seguir hablando de esto, ¿no? Y tener constantes referencias, ¿no? Ahí está en la famosa frase de Heráclito: despiertos, ellos duermen. Se refiere a nosotros, ¿no? Pensamos que estamos despiertos y dormimos. El engaño tiene perversidad, tiene trucos que incluso nos harían parecer que estamos despiertos y trabajando, y no. Pero hay técnica. La técnica del recuerdo de sí está muy presente en danza, compañeras. En algún otro seminario o incluso en este ya lo he mencionado, y tenemos, repito, un punto muy exacto. Como patrimonio técnico, la danza nos ofrece una visión antigua expresada en diversas comunidades con lo que Grotowski llama el yo, el yo que actúa y el yo que observa. En el inicio de la danza en Occidente, que es el siglo XV en Italia, el primer coreógrafo occidental, Domenico de Piacenza, anuncia la fantasmata. Voy a leer el texto del segundo, ya lo había pasado, según recuerdo en el chat, el Ninfas de Agamben. Vamos a tenerlo, porque estas cuestiones requieren cada vez más precisión, ¿no? Requieren tener los detalles. Estamos hablando de una metodología que nos ayude a mantener despierto. Entonces, voy a dedicar el resto de la sesión a enunciar propuestas metodológicas al respecto del recuerdo de sí. Agamben, el filósofo contemporáneo italiano, refiere en su búsqueda de cómo una imagen puede estar imbuida, dotada de tiempo, en la tradición de la fantasmata. ¿Cómo puede una imagen cargarse de tiempo? ¿Qué relación hay entre el tiempo y las imágenes? Hacia la mitad del siglo XV, Domenico de Piacenza compone su tratado de la arte di ballare e danzare. Domenico, o mejor dicho, Domenichino, como le llamaban amigos y discípulos, era el más célebre coreógrafo de su tiempo, maestro de danza en la corte de los Sforza en Milán y de los Gonzaga en Ferrara. Aunque al principio de su libro cite a Aristóteles e insista sobre la dignidad del arte de la danza, que, se cita, es de tanto intelecto y fatiga como se puede encontrar, la compilación está a caballo entre el manual didáctico y el compendio esotérico de la tradición oral de maestro a discípulo. Recordemos que en estas cortes se cultivaba precisamente el conocimiento desde la vía esotérica. Arte, mística, esoterismo y práctica científica y religiosa se fusionaban en este universo medieval. Domenico enumera 6 elementos fundamentales del arte: medida, memoria, agilidad, manera, cálculo del espacio y fantasmata. Este último elemento, absolutamente central en verdad, se define del siguiente modo: he de decirte que quien quiera aprender el oficio tiene que danzar por fantasmata. Y ten en cuenta que fantasmata es una presteza corporal, determinada por el sentido de la medida, que es una facultad del intelecto, deteniéndote en el momento en que te parezca haber visto la cabeza de Medusa, o como dice el poeta, es decir, una vez iniciado el movimiento, tienes que quedarte como de piedra en ese instante e inmediatamente has de alzar el vuelo. Recordaremos aquí los múltiples ejercicios del training de Grotowski, quien también, por supuesto, fue discípulo del Cuarto Camino, los ejercicios que vienen de los grupos de Gurdjieff. Estás trabajando, estás haciendo cualquier cosa, estás en la cocina friendo un huevo, stop.
te detienes, te observas. Solo te observas. Vuelves, ¿no? Ahora estás con una persona, estás incluso platicando con una persona, stop y te observas. Te permite otra comprensión. Una claridad al respecto de esto, más sencilla. Estoy en la computadora, la Lenovo, ya llegó la luz, estoy con Caligo, con Elide, con Graciela, con Cecilia, veo mi reflejo en la camarita, pero a la vez tengo una cámara aquí en el ángulo y me estoy viendo. Desde fuera estoy viéndome, desde el techo. ¿Sí? Estoy con ustedes, estoy conmigo, estoy con esta realidad, pero estoy viéndome desde arriba. Me estoy viendo interactuar con ustedes. Ahí está el recuerdo de sí. Verme, ver. Percibirme, percibir. ¿Es claro esto o hay alguna complejidad en estos ejemplos? ¿Es claro? Coménteme, por favor. Necesito que me hablen. Es claro, sí se entiende, Emilio. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Gracias. Así de claro, así de sencillo es. Percibirse, percibir, mirarse, mirar. Es sencillo, mire, pues sí, bueno, estamos en una experiencia, entonces me salgo y me puedo mirar. No es sencillo. No tomes como sencillo, como simple, ¿eh? No lo tomes como simple jamás, porque esto nos hace sin igual. Lo que define lo humano es esta capacidad de tener conciencia de la conciencia. Atrás quedan de un plumazo las discusiones de, bueno, pero los animales son sensibles, bueno, pero los animales son inteligentes y los delfines ya hicieron esto y los simios ya hicieron esto otro, y hay un gorila que llora y platica con su mamá. Seguramente muchas especies tienen emociones, tienen pensamientos y tienen asociación de pensamientos, pero únicamente lo humano, el ente humano, es capaz de tener conciencia de conciencia. Capaz de tener este ejercicio que parece muy sencillo y es que estoy viéndome percibir, estoy percibiéndome percibir, tengo conciencia de la conciencia. Dice un alumno de Gurdjieff que trabajó mucho al respecto de después de la muerte de Ouspensky y Gurdjieff. Fue más alumno de Ouspensky, más cercano a él porque trabajó en Londres con Ouspensky cuando se separaron Ouspensky y Gurdjieff. Gurdjieff se fue para Moscú y después se fue para la región siberiana, donde la pasó muy mal, por cierto, y Ouspensky se fue para Londres y Rodney Cullen estuvo más cerca de Ouspensky en esa etapa. De hecho, asistió a Ouspensky en el día de su muerte y muy extraño, nunca se supo por qué, pero se encerró con el cadáver de Ouspensky y no habría nadie, ¿no? Se encerró a meditar frente al cadáver durante varios días. Al salir, agarró rumbo a México, vino a México y se asentó en Cuernavaca, fundó una editorial llamada Editorial Sol, que tiene unos libros fantásticos. Este libro es de él, El desarrollo de la luz, es Editorial Sol, y murió en Perú visitando unas ruinas, en una torre de esas ruinas, cayó y murió ahí. Dice en el libro El desarrollo de la luz, cuando por primera vez una persona escucha algo sobre recordarse a sí mismo, si lo toma en serio, toda clase de nuevas posibilidades parecen abrirse de inmediatamente para él. No puede comprender cómo es que jamás había pensado en ello. Siente que únicamente tiene que hacer esto, recordarse a sí mismo, y todas sus dudas, artificialidades y dificultades
desaparecerán. Fíjate esta especie de promesa. Todas sus dudas, artificialidades y dificultades en un instante desaparecerán. Y toda clase de cosas podrán convertirse en posibles y fáciles para él. Las mismas cosas que antes consideraba completamente imposibles, completamente más allá de su alcance, ahora le serán dadas. Su vida, toda su vida, podría ser transformada. Fíjate qué importancia le concede este proceso. Voy a leer todavía, la sesión va a durar un poquito más, pero es importante que la tengamos de esta manera. Así que voy a leer una parte de este libro que se llama Autorrecuerdo, Conciencia y Memoria. ¿Sí? Si tienen alguna intervención, por favor me dicen, me interrumpen, me hacen una señal, por favor. Autorrecuerdo, conciencia y memoria. Si recordarse a sí mismo es tan deseable, ¿por qué es tan difícil de alcanzar? Para contestar esta pregunta debemos volver una vez más con más detenimiento a la cuestión de la atención, porque la posibilidad de estados más elevados de conciencia en el hombre depende precisamente de ciertas materias finas que produce el cuerpo, siendo sometidas a su atención. El proceso de digestión en el hombre se compone de un enrarecimiento progresivo del alimento, el aire y las percepciones que ingiere. Y la materia fina que hablamos se puede tomar como el producto final de este enrarecimiento en condiciones normales. Cabe mencionar que el enrarecimiento no es un término que tenga que ver con algo extraño o raro, tiene que ver con el procesar, ¿no? A eso le llama enrarecimiento. A de semejanza de la carne o la sangre que se componen de células, esta materia se puede visualizar como en estado molecular, esto es, como en un estado análogo al de los gases o los perfumes. Es energía. Es así extraordinariamente volátil, inestable y difícil de contener. Es decir, estamos hablando en el terreno del procesamiento energético por la ingestión de percepciones externas, aire, alimentos e impresiones. En el caso del hombre, sin embargo, está sujeta al control psicológico y este control psicológico es la atención. En otras palabras, aquí está la presencia de la voluntad como potencia de libertad, en la atención. Combinada con la atención, esta materia deviene el vehículo potencial de la autoconciencia. Potencial. En potencia ya está. No signifique que necesariamente aparezca en acto. En el estado ordinario, subrayemos ordinario, del hombre, esto es, al actuar como máquina, cuando su proceso interno opera muy independientemente de su voluntad o de su deseo, esta materia fina sigue las leyes que gobiernan a toda materia libre en estado molecular. Se difunde desde aquel en todas direcciones o en las direcciones que le cogen la atención súbitamente, es decir, de manera arbitraria. Tan pronto como fabricada o con muy breve retaro, esta materia fina sale a través de él en una u otra forma, pues para contenerla o para acumularla requiere voluntad, que normalmente no posee y produce una tensión interior que solo puede mantenerse con autoconocimiento y autocontrol grandes. Esta difusión de la energía fina del hombre desde él mismo toma muchas formas. Puede salir de él normalmente como energía sexual, explotar desde él anormalmente como ansiedad o irritación, filtrarse desde él como envidia o autocompasión. Más comúnmente que esto, sencillamente se difunde desde él para crear el curioso estado psicológico, entre comillas, de fascinación, en el cual un hombre pierde por completo su identidad en una conversación
una tarea, un amigo, un enemigo, un libro, un objeto, un pensamiento o en una sensación. Recordemos, porque ya hemos realizado lecturas al respecto, compañeras, que este estado de fascinación es un estado de hechizo. Es un estado que el maestro llamaba también de identificación, ¿no? Un estado de entregarse al proceso maquinal e incluso disfrutarlo porque estamos fascinadas, entre comillas, estamos hechizadas. Esta fascinación es sencillamente efecto del discurrir hacia afuera de la materia fina de un hombre. Mira, fíjate qué imagen tan puntual, tan buena. Una especie de supuración de esa materia fina, una consecuencia elemental sin que intervenga nuestra conciencia profunda para nada. En casos extremos, esta succión hacia afuera de la atención puede ser tan completa que el cuerpo del hombre queda por entonces como un ser vacío. Esta fascinación es el más usual de los modos de gastar la materia fina de la energía creadora del hombre. Constituye en realidad el estado habitual del hombre y por esta misma razón es irreconocible por completo e invisible de ordinario. Fíjate qué buena explicación, por eso lo quería leer, qué clara. La energía se nos fuga, es energía fina, preciosísima, potente, la energía que nos puede liberar. No es que algún día tenga que llegar, como solemos decir, algún día llegará mi deseo, algún día llegará la aparición de Dios o la aparición de la visión artística o de la inspiración, algún día llegará la felicidad, algún día llegará el amor. Esa energía fina de hecho ya está, constituye nuestro cuerpo, pero la liberamos, la derrochamos, la desperdiciamos, la supuramos, la vomitamos, la defecamos en procesos de desgaste, con corajes, con miserias, con depresiones, con tristezas, con enojos, al instante, con esta veleidad de las emociones. Amanecemos y somos Napoleón capaz de conquistar Polonia. Al mediodía estamos como rumiando nuestra pobreza, nuestro desengaño amoroso, ¿no? Nos acostamos en el peor estado de miseria, cuando en la mañana, hace unas horas apenas, éramos unos conquistadores. En esta veleidad no hay distinción, no hay estados mejores o peores. Lo que importa es ese gasto, que al final es absolutamente gratuito e inútil, de la energía fina, de la energía psíquica. Retomo la lectura. Por las clases más finas y más productivas del trabajo, un hombre aprende por el uso de la atención a conservar su fascinación. Repito, aprende por el uso de la atención. Aprendizaje fundamental. ¿Cuál es el factor técnico del recuerdo de sí? Aprender a usar la atención para conservar esa energía fina. Por ejemplo, un buen zapatero permanece durante una hora fascinado por la confección de un par de zapatos. Un político queda fascinado por el discurso que pronuncia. Una mujer queda fascinada por la carta que está escribiendo un alumno. Sin esta retención más elemental de la atención en una dirección, ningún buen trabajo de ninguna clase, ni aun el más simple, puede producirse. Creo que todos, que todas hemos experimentado estos momentos sencillos en donde retenemos la energía, ¿no? Los ejemplos que da Rodney Collins son muy buenos. Yo mismo me descubro, de repente me abismo en un escrito. Y ese escrito me hace sentir un espesor de ideas, emociones, incluso acciones físicas que
usando una frase del mundo de la autoayuda, de este mundo vulgar y simplón, me empodera, me hace sentir más presente, me hace sentir una felicidad especial. Entregado a mi trabajo, puedo pasar 2, 3 horas y parece que fueron minutos. Estaba en esa atención. De una manera simple, ese trabajo dejó de ser mecánico y me llevó a retener esa cantidad de energía fina. Puede suceder incluso viendo una película, ¿no? Pero dice, prestemos atención a lo que dice Ronnie Collin. Sin esta retención elemental, o sea, esta es la base mínima, ningún trabajo puede prosperar, ni aun el más simple de los trabajos sobre uno mismo puede producirse. Estamos hablando de una energía energética. Si no tenemos la capacidad de retener esa atención, es como si el auto no tuviera nafta, no tuviera gasolina, no va a andar. Si no tuviera electricidad, un aparato electrónico no va a encenderse. Voy a continuar la lectura. Quiero preguntarles si hasta que haya alguna observación. Hay 3 categorías en el gasto ordinario o difusión de la materia fina. La corriente al exterior puede vagar simplemente de uno a otro objeto, por ejemplo, de la vista al oído y el pensamiento, a medida que uno u otro fenómeno le coja la atención, es decir, azarosamente. De nueva cuenta, la corriente hacia afuera puede ser atraída por algo que ejerce un fuerte asidero a la atención. Esto es alusivo al párrafo anterior. O por último, por simple esfuerzo de la atención, la corriente puede ser retenida durante cierto tiempo en una dirección deseada. Como hemos visto, en estos diferentes modos en los cuales la materia fina es consumida normalmente, representan diferentes aspectos de la función particular en actividad. Un aspecto puramente automático, en primera instancia, un aspecto emotivo o un aspecto intelectual. Más aún, son característicos de 3 procesos distintos y producen 3 grupos de resultados diferentes. Al mismo tiempo, estos son igualmente mecánicos y la característica principal de todos ellos es que la atención solo es suficiente para hacer posible que la materia fina que atrae el estado de alerta se aplique a una cosa cada vez. Este es el estado ordinario del hombre. Puede darse cuenta de una sola cosa cada vez. Puede darse cuenta ya sea de la persona a quien está hablando o de sus propias palabras. Puede darse cuenta del malestar de alguien o de un dolor en su propio cuerpo o de sus propios pensamientos. Pero, excepto en muy raras ocasiones, no puede darse cuenta simultáneamente de sus propias palabras y de la persona a quien las está dirigiendo, o de su propio dolor y del de alguna otra persona, o de la escena y de sus pensamientos acerca de aquella. Así, al darse cuenta de todos los hombres en ese estado ordinario, aparece de manera muy determinante la fascinación. Porque si se da cuenta de algún fenómeno exterior, pierde su darse cuenta del mismo. O al devenir alerta de algo él mismo, pierde su darse cuenta del mundo exterior. Esto es, deviene fascinado por una cosa interna o externa, con exclusión de todos los demás. Una de las cosas principalmente enseñadas en las escuelas del Cuarto Camino en alusión a este fenómeno es la división intencional de la atención entre uno mismo y el mundo exterior. Hago una pausa aquí de la lectura. Lo que el párrafo anterior refiere en una cuestión unidireccional del gasto de la energía, ¿no?
Porque alguien aquí en el grupo o incluso en otros grupos podría decir, pero espera, Emilio, ¿no está de moda ahora esta cuestión que llaman en idioma inglés el multitask? O sea, la capacidad de hacer una tarea. Estoy en la sesión con Emilio, pero espérame, estoy checando mi WhatsApp. Sí, sí, te oigo. Te oigo, Emilio. Sí, estoy aquí contestando un correo, pero te estoy atendiendo. No me estás atendiendo, no estoy... Según esta aclaración de Rodney Collin, podemos imaginar que hacemos varias cosas a la vez, pero únicamente podemos sostener una de ellas, ¿sí? Es una ilusión eso del multitask, ¿no? Y acentúa más el estado de enajenación, el estado de confusión, lo acentúa más. Es una dirección, yo y la realidad, yo y el mito personal, yo y el mito social, ujú, una dirección. Pero ahora aparece un comentario muy importante. Lo que Colin llama división intencional de la atención entre uno mismo y el mundo exterior. Quiero decir que lo que voy a leer a continuación tiene todo que ver con esta técnica de la fantasmata. Esa es la división intencional. Dividir. Yo hago y yo me veo hacer. Esta es, de modo muy simple, anticipo lo que voy a leer, esta división. Bueno, continúo la lectura. ¿No hay aquí alguna pregunta o intervención? Continúo la lectura. Mediante larga práctica y el ejercicio constante de la voluntad, la materia fina del estado de alerta no se le permite que fluya ya ininterrumpidamente en una sola dirección, sino que es dividida, por decir así. Una de cuyas partes es retenida en uno mismo, mientras que la otra se dirige al exterior, hacia aquello que puede estar haciendo o estudiando. Mediante esta división de la atención, el estudiante aprende a darse cuenta de él mismo cuando habla a otro, de él mismo mientras permanece en determinado escenario. Aprende a darse cuenta de él mismo actuando, sintiendo o pensando en relación con el mundo exterior, ¿no? Aquí vemos con claridad la fantasmata. Me reservo una parte de mi atención para percibirme, percibir. De este modo, aprende a recordarse a sí mismo, primero por momentos y luego con frecuencia creciente. Insisto, primero por momentos, son instantes, pero luego con mayor frecuencia. Y en proporción a su aprendizaje de recordarse a sí mismo, sus acciones adquieren consistencia y significación en la misma proporción las que le habrían sido imposibles anteriormente, mientras su darse cuenta se movía únicamente de una a otra fascinación. Ya rompemos ese circuito unidireccional, ¿no? Comenzamos a percatarnos de que nos estamos percatando. El alerta se agudiza y se hace presente a nuestra vida. Comenzamos a vislumbrar lo que verdaderamente podríamos considerar como nuestra voluntad. De este modo, aprende a recordarse a sí mismo. Quédate con esta frase. La característica de este segundo estado, recordarse a sí mismo, es la atención dividida. Ahí está reiterando, ¿no? Hay varias cosas extrañas al respecto de este estado. ¿Por qué son extrañas? A ver, vamos a ver. Primero, por ciertas razones cósmicas, nadie puede intentarla o practicarla hasta que se le haya hablado de aquella y se le haya explicado. Este es muy interesante y me deja mucho que pensar. Nadie puede darse cuenta de esto hasta que alguien de alguna manera nos lo hace ver. Esto es como que Colin está poniendo aquí el acento en el valor de esta tradición de trabajo. Segundo, cuando se le ha explicado, toda persona normal tiene suficiente voluntad y energía para recoger un vistazo momentáneo
momentáneo de lo que ello significa. Si lo desea, puede en el momento que acaba de enterarse devenir alerta del mismo en su medio ambiente, de él mismo sentado en una silla, atento a una nueva idea. Pero este recordarse a sí mismo no puede repetirse o mantenerse excepto por su esfuerzo consciente. No ocurre por sí mismo. Esto es muy importante. No ocurre por sí mismo. Es un proceso intencional. Nunca, nunca, nunca se convierte en un hábito. Y en este momento en que la idea de recordarse a sí mismo o de atención dividida se olvida, todos los esfuerzos, no importa cuán sinceros hayan sido, degeneran otra vez en fascinación. Esto es lo complejo del trabajo de recordarse a sí mismo. Es necesario señalar que la estrecha atención puesta en un trabajo, en el darse cuenta físico del cuerpo de uno, en el ejercicio mental de una u otra clases, en visiones o visualizaciones, aun dentro de emociones profundas, no constituyen por sí recordarse a sí mismo, porque todo esto puede hacerse con la atención indivisa, esto es, uno puede devenir fascinado por una tarea, por un darse cuenta físico, por un ejercicio mental, por una emoción, y uno devendrá inevitablemente tan fascinado en el momento que cesa la atención dividida entre un actor o observador en uno mismo y aquello que él observa o sobre lo que actúa. Me parece muy valioso este método didáctico de Colin al repetir lo que nos había compartido anteriormente. Es decir, no pienses que si estás fascinado por un trabajo, me fasciné cocinando y me vuelvo creativa, me fasciné pintando un mural y estoy exultante porque si no ocurre esta división de la atención, estarás únicamente en el estado de una mayor fascinación, pero no es el trabajo de recordarse a sí mismo. Es decir, aquí nos está alertando para que el trabajo de recordarse a sí mismo realmente ocurra y entonces, por consecuencia, efectivamente produzca frutos, es decir, frutos está muy claro, produzca consecuencias, está muy claro. La retención de la energía fina tiene que darse en estas dos direcciones. La dirección que va hacia mí, retención de mi atención, la dirección de la percepción. Otra curiosa treta psicológica se debe mencionar en conexión con el momento en que escucha por primera vez un hombre hablar de recordarse a sí mismo. Si él lo relaciona con algo que ha escuchado o leído antes, con algún término filosófico, religioso u orientalista que le es ya familiar, inmediatamente la idea se le hace invisible, pierde su poder, porque ésta solo puede abrir nuevas posibilidades para él como idea completamente nueva. Si se conecta con alguna asociación familiar, significa que ha ingresado a la parte equivocada de su mente, donde podrá quedar alojada como cualquier otro fragmento de conocimiento. Se ha desarrollado un impacto y solo con gran dificultad puede volver el hombre a la misma oportunidad. Fíjate qué importante esto que acaba de, de pasar con el texto de Colin, ¿no? O sea, si nos alerta, el trabajo de recordarse a sí mismo tiene que surgir en este presente, tiene que surgir en lo que Caligo hace unos momentos nos puntualizó, el ser siendo. Porque si yo lo subsumo a una idea anterior, lo vuelvo parte del mito personal, ¿no? Y vemos constantemente esto, ¿no? Ah, sí, pero yo soy profesor de la tradición budista, sí, pero yo soy espiritualista mariano, ay, sí, pero yo soy un católico devoto y rezo el rosario 2 días, ah, sí, practico el giro sufí. Corremos el riesgo de incorporarlo
a mecanismos que también son mecanismos, ¿no?, nombrados como artísticos, poéticos, espirituales. O sea, hay un lugar común y Colin nos advierte, ¿no?, acerca de esto. Yo en unas intervenciones en las primeras sesiones del seminario lo he hecho ver, lo he anotado, insisto, con referencia a lo que Caligo puntualizó, el ser siendo. Date cuenta que no estamos hechos, que no estamos hechas de una vez y para siempre. Estamos siendo, somos un proceso. Nuestra vida es un proceso, es ser siendo. Toda experiencia, si bien tiene tradición, eso es cierto, todo viene de algún lado. Todas y todos somos hijos de alguien, pero también, y quizá en un mayor espesor de tiempo, espacio, todo tiene una potencia inédita. Nada sucede igual, exactamente igual. Nada ocurre de manera absolutamente idéntica. En toda experiencia hay un espesor virginal, un espesor inédito. El recuerdo de sí, ponlo, no en el lugar de la tradición, si bien existe, colócalo en el lugar de lo inédito, en el lugar de lo virginal. Aquí se repite un párrafo que leí, pero que voy a volver a leer porque me parece bellísimo, muy importante. Cuando por primera vez un hombre escucha algo sobre recordarse a sí mismo, si lo toma en serio, toda clase de nuevas posibilidades parecen abrirse inmediatamente para él. No puede comprender cómo es que jamás había pensado en ello. Siente que únicamente tiene que hacer esto y todas sus dudas y artificialidades y dificultades desaparecerán y toda clase de cosas podrán convertirse en posibles y fáciles para él. Las mismas cosas que antes consideraba completamente más allá de su alcance. Toda su vida puede entonces ser transformada. Pero esta sensación está tan en lo cierto como en el error. Pero esta sensación está tan en lo cierto como en el error. Está en lo cierto en su creencia que si pudiera recordar todo por sí mismo, sería tan diferente como se lo pueda imaginar. Es decir, todo sería tan posible como lo pudiéramos imaginar. Solo que en un principio no ve la enorme resistencia que hay en él mismo para dominar ese nuevo estado. Hago una pausa, no sé si quieras tú intervenir, Graciela, ¿tenías una intervención o alguna compañera hasta ese momento, si todo va bien? Caligo. Hay un fragmento que quiero poner sobre la mesa de una lectura. No sé si acierte, pero yo no busco acertar nada, más bien intuyo y entonces a través de lo que intuyo voy a ponerlo sobre la mesa y ya. Una tarde de luna blanquecina y semitransparente, una tarde de azul profundo, el rabino Simón ben Jochai, recostado en una roca a la salida de su cueva y jugueteando con el viento amigo, decidió hacer una excepción en su no decidir y buscó la raíz de su sentir. Trató de descubrir un observador en sí mismo y de pronto se dio cuenta que lo que experimentaba como observador
No era el verdadero él mismo, sino otro yo mismo. Trató de explicarle a su hijo Eleazar, pero le fue imposible describir la sensación de no encontrar un sí mismo real. Le decía, como si no contuviera a toda la gente que he conocido, como si contuviera a toda la gente que he conocido y la sintiera como yo misma. Ante el fracaso de sus intentos por explicar, Simón se introdujo de nueva cuenta en la disección de sí mismo para encontrar su verdadero yo. Una tarde creyó haber hecho contacto real y se regocijó de ello, para hallar al día siguiente que la sensación provenía también del otro yo internalizado. Por fin, desesperado, abandonó la búsqueda y a los pocos minutos de haberlo hecho, de pronto se sintió arrastrado por una cognición. Miró a su alrededor y a su propio cuerpo y empezó a reír con tal intensidad que llamó la atención de su hijo Eleazar. Este último observaba a su padre riendo sin parar y asombrado lo cuestionó. Es que todo es uno, le alcanzó a decir Simón en medio de su estrepitosa muestra de alegría. Aquello no convenció a Eleazar, quien vivamente interesado en la súbita alegría de su padre intentaba comprenderlo en su significado más íntimo. Pero entonces, ¿quién es el que siente?, le preguntó aquella noche. Simón lo miró y sonrió ante la pregunta. Creo recordar, le dijo, que a ti el lenguaje te parece insuficiente. Así es, le contestó Eleazar. Mira el vuelo de los pájaros, siente el viento entre la arena y observa su dirección y fuerza. Recorre el camino de los escorpiones y vislumbra las ondulaciones, picos y valles de las montañas lejanas. Haz hablar a tu voz y moverse a tu cuerpo. Escuche el lloro de la noche y ve las sombras que proyecta la luna. Divisa las nubes y sus contornos. Compara la sombra de sus entrañas con la coloración de la arena. Ahora penetra tus sentimientos y velos, como a las nubes, al viento, a la arena, a las montañas y a la luna, y entenderás que todo es uno. Reconoce la liga entre los pensamientos que alumbran y el aliento de tu boca. Eso lo verás fácil. Ahora penetra a la unión de pensamiento con aliento y verás que es la misma pasta que la que liga los pensamientos. Ve tus movimientos y de nuevo reconoce en sus secuencias las leyes de tu pensamiento, el origen de la luz y las oscilaciones del viento. Encuéntralo todo por ti mismo. Eleazar soñó con unos huesos extraños y a la mañana siguiente, mientras el frescor de la noche apenas abandonaba la arena y el resplandor rojizo de un sol saliente lo pintaba todo del color de la sangre, encontró una osamenta de jaguar y un fémur de animal extraño. El joven había salido a su caminata acostumbrada, impulsado por la necesidad de movimiento y como precaución ante inesperadas sorpresas. Al pie de una pequeña loma había visto los huesos reflejando la luz del sol, al igual que hace la luna y con similar mensaje. Al recordar su sueño y al compararlo con su súbito descubrimiento, Eleazar sintió la presencia de una señal cierta y poderosa. Se acercó a los huesos, los contempló unos minutos fascinado por las formas y después los recogió de su lecho arenoso y ya en su cueva se dedicó a observar los detalles de las osamentas. Supo que el cráneo era de jaguar porque sintió al tocarlo un temor ágil y felino. El otro hueso quedó sin identificar. La mitad derecha del cráneo del jaguar estaba formada por curvas suaves, declives cuidadosos y uniones delicadas. La mitad izquierda era áspera y en lugar de curvas suaves, ángulos agudos la formaban. Eleazar estaba fascinado por la diferencia. Reconocía en ella algo de sí mismo, dos naturalezas unificadas en un solo ser, pero en sí mismas diferentes. Una suave y la otra dura, una curva y la otra lineal, una rugosa y la otra esponjada, una luminosa y la otra oscura, una femenina y la otra masculina. El otro hueso manifestaba la misma dicotomía, pero si en un extremo la porción femenina se localizaba del lado derecho, en el otro cambiaba hacia el izquierdo y lo volvía a hacer una y otra vez, como en un juego extraño de bifurcaciones alternadas.
En el jaguar, Eleazar reconoció zonas de furia y otras de contemplación, secciones de terrible intención demoledora y otras dulces y tranquilas del retozar familiar. Las zonas agresivas e intensas estaban siempre rodeadas de excrescencias sutiles en cuyos límites se desdibujaban flamas o lo que parecían salientes de fuego. Eleazar intuyó que éstas reflejaban poder y sobre todo expresión de poder. En una saliente posterior, el hijo del rabino vio un declive en forma de espiral y otro con dos círculos entrelazados. Supo que el jaguar al avanzar dejaba huella de sus pasos y que esta era una espiral mezclada con un infinito. Todo animal en contacto con esta huella retrocedería abrumado por la claridad de una muerte segura, de una inescapable espiral infinita. Cada parte de ese cráneo empezó a hablar ante los atónitos sentidos de Eleazar y dejó un sabor de sabiduría colosal en su memoria. Cada unión de distintos huesos para formar una estructura común lo conmovieron por la presencia de un plan unificador que trascendía la existencia de los detalles concretos del cráneo, algo por encima de su totalidad, y previo a ella, había decidido unir los huesos en aquella forma y no en otra. Un designio superior había establecido un orden temporal de supervivencia en el cual el cráneo, como estructura rígida, permanecería como testimonio de las funciones ejercidas por un tejido más mutable y menos permanente. En el hueso quedarían inscritos los detalles unificadores de una historia, aquello que más se repitió en ella y por tanto lo que más había ligado su realidad, su constancia y sus hábitos. Era la escritura de Dios. Y Eleazar agradecía al único por la bendición de la vida. Aquel que podía dibujar su pensamiento en un hueso, aquel que decidía era inocente y bello y tranquilo y puro y majestuoso y un artista consumado. Eleazar reforzó su fe y se dio a la tarea de buscar nuevos hallazgos para estudiarlos. Por primera vez en su vida, algo le había hablado directamente a la zona de sí mismo, que al activarse produce la sensación de testimonio. Tuvo la clara impresión de que existía algo sin final y aquello que se le había manifestado como conocimiento inscrito en una de las casi infinitas manifestaciones de la creación. ¿Cuántas manifestaciones existían? Eleazar habló con su padre y le confesó haber sentido el sin final. El Ein Sof se me presentó, le dijo, confiando en que Simón entendería. El Ein Sof existe un lugar que es Ein Sof. Su padre lo miró encantado, en sus ojos se traducía el deseo de compartir la esperanza de poder dialogar. Simón supo que el Ein Sof al que se refería Eleazar no era el verdadero, aunque nada podía estar más cerca. Escuchó el relato del jaguar y con una sonrisa mencionó que la dirección del Ein Sof siempre apuntaba hacia arriba. El hijo del Ein Sof, dijo al final, es horizontal. Todos los jaguares del mundo, todas las aves, todos los peces, todo ello es el hijo. Lo que de común tienen, lo que indica la presencia de la mente, lo que así se siente, lo que hace introducirnos en un torbellino, eso es del Padre. Eleazar se sintió defraudado y con una sensación de tristeza se alejó de la presencia de su padre. Llegó a donde había depositado el cráneo de jaguar y el fémur y tocándolos cariñosamente dejó que las imágenes lo envolvieran. Vio una mujer en medio de una batalla. Vio que ella mantenía el espíritu, que limpiaba las heridas y conservaba la luz, que curaba, santificaba y corregía, y de pronto la vio saltar por los aires en medio de un grito de dolor. Vio que los riñones de la mujer eran despedazados por unos dientes y unas garras y entendió la correspondencia entre cuerpo y función. Eleazar recorrió completamente al jaguar en 2 semanas. Reconoció que él y el jaguar eran y no eran lo mismo. Recordó las enseñanzas acerca de la unidad y se despidió de su padre. Se dirigió al mar. Debía encontrar cráneos de animales marinos para poner a prueba su sentido de unidad. Debía vivir su separación y su unión para comprender sus límites. En el camino estudió cactus.
Al principio le parecieron simples, pero a medida que comparaba jóvenes con viejos, especies con especies y familias con familias, comprendió su complejidad y belleza. Algunos mostraban caminos geométricamente perfectos en la disposición de espinas y diminutas salientes, otros mostraban una tendencia a abandonar su propia estructura, lanzando a las alturas nuevas extremidades y formas originales. Eleazar se dio cuenta que toda manifestación de vida intenta trascender su propia estructura. Entendió que tal intento está de antemano destinado a fracasar, puesto que la herramienta que cada forma viva usa es su propia individual identidad y por tanto participa en la diversidad. Sin embargo, en la diversidad también existe la unidad y también por ello la posibilidad de trascender. Recordó lo que su padre le había dicho acerca del Padre y del Hijo del Ein Sof y comprendió su significado. Siempre que algo similar acontecía, su amor y respeto hacia Simón crecía y en esa ocasión casi lo hicieron volver a la cueva. Sin embargo, decidió proseguir su camino y a los pocos días escuchó un clamor oscilatorio, sintió una brisa húmeda y vio el mar. Buscó en la orilla y halló un cráneo de tortuga gigante. Estaba blanco y seco por el sol. Su interior estaba completamente dividido en dos compartimentos y en la parte externa y superior una especie de flor gigantesca se desdibujaba levemente a través de sutiles y delicadas salientes de hueso. Eleazar se quedó pasmado por la división y por la flor en medio de ella y de pronto intuyó que aquella flor unificaba lo dividido y era la esperanza para llegar a un mundo trascendido. De nuevo ocurre lo mismo. Todos deseamos lo mismo. Cuando Eleazar regresó a la cueva, se encontró a su padre escribiendo frenéticamente. Era tal su concentración al escribir que Eleazar no se movió. Sin embargo, su curiosidad y el deseo de compartir sus nuevos descubrimientos lo hicieron atreverse a preguntar. Simón se sobresaltó dándose cuenta que en su concentración no había notado la presencia de su hijo. Se saludaron y Simón explicó que empezaba a escribir sus pensamientos guiado por el Altísimo, mientras Eleazar habló de sus cráneos y de su exploración dentro de la unidad. Durante la ausencia de Eleazar, la soledad de Simón había sido tan completa que ahora, escuchando a su hijo, se dio cuenta de que algo muy extraño le acontecía. De pronto, la sensación de que existía una continuidad entre un movimiento y el siguiente de Eleazar comenzó a desaparecer. Luego lo mismo aconteció con las palabras. Una de ellas era una unidad y la siguiente otra, y ambas existían por sí mismas e independientes. Simón dejó de entender lo que Eleazar decía y solamente atendía a su nueva forma de percibir. En ella, la realidad de un continuo perceptual dio lugar a la vivencia de momentos perceptuales separados unos de los otros, como si un pegamento que normalmente sirve para mantener unidos los preceptos hubiese desaparecido. Asombrado hasta un punto imposible de resistir, Simón interrumpió el relato de su hijo diciéndole que el pegamento de la realidad había sido roto y que ahora todo se veía desde antes de la creación de la experiencia. Gracias, Caligo. Potente, pertinente. ¿De dónde viene ese texto, Caligo? Es parte de un trabajo de aquel ser que todos bien conocemos por su grandeza, que es Jacobo Grinberg Zilberbaum, de su libro, que es La luz angelmática, el que generosamente me has compartido. Se trata de uno de los cuentos que había escrito Jacobo en sus búsquedas. El cuento se llama El Zohar. Es uno de los libros más personales en el sentido de que no realiza un despliegue de investigaciones científicas, sino que precisamente da cuenta de lo sucedido en su itinerario a nivel de experiencia, pero transformado en creación literaria.
Gracias, Caligo. Gracias por este modo como de bendición, recordarnos. Ha sido una sesión seguramente vertiginosa, quizá se nos escapan detalles. Voy a compartir el texto de Rodney Collin. El libro de la luz angelmática ya lo compartimos. Si en lo personal pudiera sintetizar esta cuestión, lo haría en seguimiento a la precisión de Rodney Collin, entendiendo que la cuestión de la normalidad, del ordinario, de la dimensión maquinal, es una cuestión de fuga de energía en una sola dirección. Que el trabajo de recuerdo de sí implica dividir esta dirección y quedarme con una parte y entonces conservar la energía. Que no es suficiente, porque el conservar la energía demanda recordar no solamente este presente, sino mi vida. Castaneda lo sabía, seguramente había leído mucho al respecto, y en uno de sus libros, de manera de ficción, por supuesto, pero de una ficción que contiene enseñanzas certeras, en el libro de El don del águila, Carlos Castaneda hace alusión a la técnica de recapitulación, precisamente una técnica que a través de cierto manejo de la respiración y de las imágenes de la memoria, tiene como finalidad reconstruir la vida. Se refiere a recuerdo de sí. Entonces es complejo, pero es sumamente motivador saber que esa energía dilapidada se puede recobrar. Pero es muy difícil. Y sin embargo, hay una nueva estrategia que Rodney Collin pone en escena. Si bien es difícil recordar entre dos direcciones, mi atención dirigida a mí y la atención que sigue dirigiéndose hacia el mundo exterior, es más fácil recordar en tres direcciones. Pone una tercera opción del recuerdo de sí. Establecer una figura fuera de mí que quede estable y que me recuerde recordarme. La práctica de recordarse a sí mismo o la división de la atención se conecta con el intento de producir un determinado fenómeno, el nacimiento de una conciencia en uno mismo. Y para hacer esto con éxito, la atención debe ser dividida no en dos, sino en tres. Debe dedicársela simultáneamente al propio organismo de uno, al sujeto del experimento, la situación a la cual este organismo está expuesto en el momento y finalmente a algo permanente que se mantiene en un nivel más alto que ambos, es decir, que la experiencia y que me recuerdo de mí, y el cual solo puede resolver la relación entre los dos. ¿Qué es este factor que debe ser recordado? Toda persona debe encontrarlo por sí misma y su propia forma de aquel, su escuela, su maestro, los principios que ha aprendido, el sol, algún poder superior en el universo. Dios debe recordar que Él mismo y su situación permanecen ambos en presencia de poderes superiores. Ambos están bañados por la influencia celestial. Fascinado, es absorbido totalmente por el árbol que da cuenta, con la atención dividida. Pone un ejemplo, ¿no? Ve el árbol como a sí mismo que lo mira, ¿no? Pero ve también el sol.
Este es un esquema muy elemental de lo que dicen. El primero sería la atención unidireccional, ¿no? Hacia el árbol. El segundo es la atención de dos partes, el árbol y yo. Y la tercera es la atención en tres partes. Como el sol siempre está presente, como un elemento que me ayuda, pues el sol, el árbol y yo. No es que el sol signifique un poder que me ayude a recordarme, es un despertador. Parece muy sencillo, puede serlo y puede ser muy útil, ¿no? Cada vez que vea a una mujer, no un hombre, a una mujer vestida de verde, me voy a recordar. Cada vez que pase un coche rosa, me voy a recordar. Me puedo poner incluso las alarmas del celular, ¿no? A las, cada hora y media, ¿no? Cada vez que suena la alarma, me voy a recordar. Distintos trucos. Esa es la tercera vía, ¿no? Ese, algo que siempre esté y que me ayude a recordar, que no me permita abismarme de nueva cuenta en el sueño. Recordándome, voy a poder responder a la pregunta que yo había dejado la vez anterior. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a unir? ¿Cómo es? No la configures de acuerdo con las tradiciones de tu mito personal. Configúrala, imagínala a partir de tu recuerdo de ti. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, duda? Si no, damos por terminada la sesión. Nos veremos en la última sesión el próximo jueves. La última de este ciclo. Como ya dije, pues este es un proceso permanente, ¿no? Sí, claro. Gracias, Emilio. Nos vemos. Muchas gracias, Elidet. Nos veremos. Gracias, Cecilia. Gracias, Caligo. Gracias, Graciela.